Comenzar. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren todas las mañanas como una forma de compartir. Ustedes tienen la palabra. Si desean hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia, adelante. Ay, bájela un poquito más. Está un poco. Ahí. Gracias. Ustedes tienen la palabra. Muy honorable Sachela, buen día a todos. Este, eh, Aprovechando el momento de silencio, ayer su servidor hizo el comentario sobre la cuestión de que aquí en Castaño se aprendieron a los insurgentes, no fue un comentario, vamos a decir, con tintes políticos. Yo lo hice nomás que como un momento de una experiencia vivida históricamente hablando. Eso es todo. Muchísimas gracias. No simpatizamos con la política ni con... No, no, pero el evento en sí es una historia política de unos líderes que son quitados y otros líderes que se ponen y ejercen su poder. Es una historia política, no es solamente, pero no, yo entiendo que usted quiso hablar de los significados y relaciones que tienen con otras cosas, pero simplemente es una historia política. Cuando se quitan a unos líderes, los aíslan, los matan y otros se quedan para ejercer el poder. La vieja historia de la política que es quítate tú para ponerme yo. ¿Mm? Sí, pero es una Sí, historia política, está bien, sí, pero muy, no, puede, no lleva sí. más. Bueno, el maestro de la Ferriera en el Yuyo Yoguismo indica ahí que en los periodos de las grandes eras se subdivide en cuatro grandes ciclos, de 500 años cada uno. En una temporada de 500 años, vamos a decir, lo militar tiene su influencia, y en la otra, la religión, en la otra, el comercio, y en la otra, bueno, ahora en estos tiempos en los que este, los grandes iniciados son los que van sí, a conducir en esta era a la raza humana a una nueva forma de vida, de realización. Pues, gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Alejandra o Maya. Buenos días, buenos días a Buenos todos. días, Maya. Hoy tengo dos preguntas. La Adelante, primera es, adelante. ¿mande? Adelante. La primera es que, ¿por qué dicen que los reptiles tienen sangre fría y los mamíferos y las personas tienen sangre caliente? Ah, pues porque así es. Los reptiles necesitan del sol para digerir sus alimentos. No tienen suficiente calor corporal porque su sangre es fría. Su metabolismo es más lento. Entonces, su sangre es fría. Si tú una iguana o una lagartija no come y si no la pones al sol se muere porque no puede digerir lo que comió. Igual que las víboras, igual que los lagartijos, igual que muchos. Tienen sangre fría, pero no es de que sean fríos en el sentido emocional. De hecho, son muy agresivos cuando se les ataca, son muy defensivos los reptiles.
en general, pero hay de todo. Entonces, por eso, porque uno tiene temperatura corporal mucho más alta que los ojos, que los reptiles. Necesitan asolearse para digerir lo que han comido. Gracias. Y la segunda Por de eso que les gusta estar generalmente arriba de piedras calientes. Sí, adelante. sí, de que en cada era hay un avatar. Y cuando apenas estaban existiendo los hombres, ¿en esa era no había avatar? ¿O sí? No, aunque la historia habla de 10 avatares. La asignación del 10º avatar es el avatar esperado, el 10º avatar. Pero antes ha habido avatares. La tradición hindú habla inclusive de tortuga, de cerdo y de otros anteriores, que fueron los primeros como que dieron un brinco en la evolución de las especies, pero solamente mencionan 10. ¿Ok? Posiblemente en otras culturas o en otras épocas desconocidas para nosotros, hubo algunas personas que fueron los prototipos del paso hacia una nueva etapa evolutiva. A eso se les llama avatares. No es la palabra avatar como avatares del destino, que se usa para otras cosas, como presagios de lo que va a pasar. No, representa un prototipo por realizar en la evolución de las especies, de la conciencia. Es lo que te podría comentar. Gracias, maestro. Yo, maestro. Buenos días, Adelante. maestro, y buenos días a todos. Ahorita escuchando a Maya de los reptiles, ¿por qué también se dice que tenemos un cerebro reptiliano y cuándo se activa? Es la parte más baja, la parte más antigua. Es la parte reactiva. Los reptiles se distinguen por ser altamente reactivos. Sus niveles de adrenalina, de respuesta inmediata a la fuga o al ataque, son muy altos. El cerebro reptiliano nos controla la respiración, nos controla la digestión, el sueño, todas aquellas funciones de sobrevivencia que son muy importantes realizar, vitales para la sobrevivencia. Y está en la parte de la raíz del cerebelo, del cerebro, y es la primera etapa que se va formando. Nos hace comunitarios, o sea, o de clan, de manada, nos hace defensivos y agresivos, con reacciones muy inmediatas o violentas, pero nos hace sobrevivir. Se le llama cerebro reptiliano, porque los reptiles es el primer en la evolución, después de los protozoarios, que empieza a aparecer esa gran capacidad de sobrevivir en manada con la autoalimentación, pasar sobre otros el control, la propiedad, o sea, la territorialidad, y todo eso viene del cerebro reptiliano.
Nosotros a veces consideramos que eso es muy humano. No, es más que todo animal y especialmente empezó a darse y a evolucionar en el cerebro reptiliano. ¿Mm? Si usted ve, por ejemplo, algunos dinosaurios tienen cabeza muy chiquita y su cerebro de abajo es muy pequeño. Eran muy monótonos, simplemente comían y comían. Pero ya un tiranosaurio tiene una cabezota. Eso marca ya otra evolución, pero no tienen esta frente, la tienen rasgada hacia atrás, porque sobre todo desarrollaron su cerebro básico o el tema del parasimpático. ¿Alguien más? Maestro, ¿y cómo trabajarlo cuando estas personas cuando hay personas así muy reactivas o cómo se trabaja a ese Cuando cerebro? lo trabajamos, vamos a decirlo, porque Bueno, lo somos humanos, trabajan también yo, sí. como pues, educándolo, poniéndole límites y a que aprenda el por qué es mejor con límites para no dañar y no dañarse. Hay personas que se dañan y dañan a otros y no tienen límite. Tienen mal educado su sistema reactivo de sobrevivencia, el instinto de conservación. Lo tienen primero yo, luego yo y el último yo. Entonces, esto tiene que ser educado. Es como a un animalito que se le educa para que haga esto, para que no haga esto. Y se necesitas estarle reforzando la conducta para que se genere más aprendizaje. Y no se olvide, cualquier tema educativo, si no se reitera, si no se recrea, tiende a desaparecer y entra otro. Eso se llaman hábitos o condicionamientos. Hábitos, buenos hábitos, hábitos sanos. La Gran Fraternidad Universal promueve hábitos sanos, aunque ahí hay gente que todavía no los acaba de aprender. Lo más básico, que es el respeto a sí mismo y el respeto a los demás. Pero eso se aprende en el hogar o se aprende en la vida, aunque cueste un poquito más. Pero es educación, educación es generar aprendizajes. No sé si han escuchado que en estos diálogos se insiste mucho en la capacidad de aprendizaje, de integración de la experiencia, para saber mejor qué hacer y qué no hacer. En eso se resume. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Si nosotros como humanos damos rienda al instinto básico reptiliano, somos promiscuos a nivel sexual. Somos invasores a nivel territorial. Y ahí aparece la mentira, el robo, el abuso y todo lo demás. Porque no hemos aprendido los límites que me convienen para no meterme en líos y no meter a nadie en problemas. Porque al final de cuentas los problemas se regresan. Entonces, es un tema educativo. El hermano mayor nos decía, hay que educar a la bestia. Y se empieza por el baño de agua fría. Fría. Y no le moderaba así diciendo, al tiempo natural, no. Fría. Es más, un día hay una anécdota muy simpática del maestro, que estaba en Coatepec, me imagino que en invierno, cuando el agua de un estanque que servía para riego
que es donde le gustaba bañarse después de hacer su gimnasia. Se hace frío en Coatepec en invierno, sí hace frío, por la humedad y por el frío. No baja de 10 grados normalmente, pero ya 10 grados en Coatepec es frío por la humedad. Y entonces había visto los días anteriores el maestro que se andaban casi peleando ahí con machetes, se enojaron ahí los jornaleros y pues andaban ya con el machete y el maestro los paró. Y entonces pasaron estos macheteros o jornaleros que iban a cortar el café, pero llevan siempre su machete. Y les dijo, a ver, ¿qué tan machos? Vénganse aquí al agua fría. No, maestro, ahí sí la sacamos, ahí sí le tenemos miedo. El maestro en su traje de baño, como si fuera primavera allá dentro del estanque de agua fría y feliz. Ah, no, los jornaleros se les hizo así porque no tenían educado el control de sus impulsos. Yo les digo como sus relinches de burro o de caballo, que es el de burro es y no, y no, y no, y no, ¿verdad? Y el de caballo es y te va para atrás, ¿verdad? ¿Se han visto cómo los caballos relinchan y echándose para atrás para apoyarse en las de atrás, ¿no? Y los burritos se atoran cuando hacen y no, y no, y no. ¿Ah? Bueno, pues así. Entonces, ¿cómo se empieza? Con el baño de agua fría, con buena alimentación, con hábitos buenos de ejercicio, aprender más a escuchar, aprender a decir las cosas con más reflexión. Todo eso ayuda a que el instinto no prevalezca, sino se busque la mejor opción para ti, para mí, para mí, para ti. Es lo que puedo comentar. Entonces, así les decía la gente, el maestro descarado. Era un educador. Agua fría. Nada de agua a temperatura ambiente. Agua fría. Y ahí es donde se les arruga todo. Todas las buenas intenciones se les desaparecen porque no pueden enfrentarse al agua fría, a sí mismos, a sus miedos. Y para subir el estado de conciencia hay que enfrentarnos no, a nosotros, nuestros miedos, no a los miedos de los demás, a nuestros propios miedos. Porque el que agrede mucho es que tiene miedo. Así como el que es agredido, pues va a tener miedo. Los dos son tipos de miedo. Uno al ataque y otro a la reserva o al cerrarse, al agacharse, ¿sí? Uno se quiere hacer muy grande porque no quiere sentirse pequeño y se infla, ¿verdad? ¿No han visto cuando dos gentes están gritando que levantan el pecho para sentirse como más grandes? Así como muchos chaparritos quieren en las fotografías no parecer tan chaparritos y andan de puntitas. A mí me da risa eso. Yo no tengo que hacer eso, pues será por eso. Yo no tengo que ponerme de puntitas en las fotos. Pero hay chaparros que tienen un complejo, y no digo quién, y ahora anda de gurú, pero una mujer que siempre se ponía de puntitas, tenía complejo de chaparra. El que no tiene complejo no necesita ponerse puntitas. Pues eso es una de muchísimas características mías, pero no por ello. Así, así, ¿cuál es el problema? Pues así, unos más altos, otros más chaparros, en fin. ¿Ya? Pero fíjense bien, a la hora de las fotografías, saltan a la vista reacciones desde el inconsciente de nuestros miedos. ¿Sí? Unos poniendo caras que no son de ellos, otros poniéndose de puntitas, otros agachándose. Hay muchos altos que se agachan y con la cabeza así para sentirse, tienen complejo de sentirse altos y fuera de los demás. Yo, pues así me hicieron y ya. ¿Cuál es el tema? Esta encarnación pues, seré alto y en otra encarnación pues me toca chaparrito. Una abuela medía unos 52
y otra abuela medía 1,80, pues pude sacar de los dos, pero en este caso saqué de una, no de la otra. Y otras facultades de tipo interno las tomé de mi otra abuela, es la chaparrita, ¿sí? Y pues cada uno tiene sus historias y sus árboles genealógicos, como digamos el pedigrí, ¿ah? Ahí hay de todo, de buen carácter, de mal carácter, de chaparros, de altos, de gordos, de flacos, de unas enfermedades, de otras, ¿sí? De unas vitalidades y de otras. Eso tiene que ver con el trabajo con uno mismo. Uno se saca brillo a lo que tiene, pero no se puede agregar más, ¿sí? ¿Verdad? No es lo mismo tener un buen de plata y sacarle brillo que, que pintarlo de plata. No, no, pues, se ve feo, ¿ya? El color plateado, ¿no? Hay que sacarle brillo. Entonces hay que sacarle brillo a nuestros cochambres para que estén limpios y mejor presentables. Y para eso, pues el baño de agua fría, el yoga, la respiración, la alimentación, el buen sueño, las buenas relaciones, buenos hábitos. Adelante, la última y nos vamos. Para practicar nuestros buenos hábitos. Porque si puro hablar, pues no vale. ¿Mm? Maestro, Sí, disculpe. Hablando del avatar, el avatar pues surge cada 2160 años, cada era. Pero pues la humanidad no entendemos y la divinidad pues nos manda un instructor intermedio como podríamos decir Moisés o Quetzalcóatl. ¿Qué nos puede decir de ello? pues no es que lo mande, es que se necesita. Por eso surge. Dice el tibetano que es la imploración de la humanidad que espera luz en momentos de oscuridad. En momentos de crisis aparecen estos líderes espirituales, estos líderes de opinión, estos líderes con su propia vida mostrando un mejor camino de mejores hábitos, de mejores prácticas vivenciales. Muchas veces no son entendidos en su época. Al Buda se le tardó más de 300, 400 años en entender y empezó a divulgarse. No crean que fue así como de, no. Al Cristo pues, se tardaron 300 años. Pero el tema es que se asoció con la política del Imperio Romano y ahí tomó otras características, ¿sí? Lo apostólico, católico, apostólico, romano, romano. Aquí unos dicen que son católicos, apostólicos, mexicano o católico, apostólico, español, etcétera, hispano. Eh, sí, y más o menos cada 500 y pico de años aparecen estas figuras y muchas veces simultáneas en la humanidad. Al mismo tiempo que estaba apareciendo Siddhartha el Gautama como el 25 Buda, 27º, 25, no me acuerdo, Buda, estaba apareciendo Lao Tse 600 años antes de Cristo. Y al mismo tiempo se estaba generando las primeras figuras mayas de alta sabiduría. No sabemos del nombre de esos líderes. No ya había llegado la influencia de la figura de Quetzalcóatl, pero seguramente tenían alguna figura de luz, de alguien que había alcanzado la luz. 600 años después, más o 500 y pico, aparece Mahoma. 500 y pico aparece Vyasa en el ámbito del yoga.
500 y pico, y luego 1100, 1200 aparecen los templarios y aparecen otros movimientos muy importantes en Oriente, etcétera, etcétera. Sí, estamos dentro de un reloj que va marcando los tiempos y dando, que se llaman avatares de ciclo menor, que dan pasos, pero el gran paso en la era lo da el avatar de era. Pero dentro de eso, cada 500 y pico de años, aparecen estos líderes que generan impulsos a las culturas. Ahora ya las características de nuestros tiempos hablan de un avatar mundial, ya no para una cultura geográfica o específica, sino debe el mensaje ser de carácter universal y siempre apoyándose en los que han venido. Yo no vengo a abrogar la ley, decía el maestro, sino a cumplirla o a enseñarles a cumplirla. ¿Mm? Y había tradiciones que tenía que cumplir, de que ya estaban, que venían como un acumulamiento, una evolución de la conciencia. Entonces, en base a eso, daba un paso más, ¿Mm? Con su propio ejemplo, y manta todo lo que se llama el logos planetario. Bueno, pues muchísimas gracias por estar atentos, conectados. Gracias. Nos vemos mañana en el mismo canal a la misma hora. Esperemos que sin anuncios. Y que pasen muy buen día. Entonces, allá en Chile son católicos, apostólicos y chilenos. Y A de la todas las chilena. nacionalidades, maestro. Y de todas Ya las estamos nacionalidades ahora. ya estamos Sí. en otras épocas más universales, sí. Sí, pero también la GFU, que no sea solo chilena, sino que sea universal. Ese es un gran reto para todos. Y que aquí Sí, no sea maestro. solo mexicana, sino con una Así visión será. universal. Sí. ¿Sí? Aquí somos cosmopolitas. Un abrazo, Pax. Bueno, unos así se ven, pero otros me imagino que son regionales, igual que acá. Pero vamos abriendo espacios de educación hacia una cultura universal. Ese es un trabajo empezando con nosotros mismos. Pax, Pax, Pax. maestro. Un abrazo. Adiós, un maestro. abrazo. Maestro. Gracias por todo lo que... Muchas Abrazos gracias. a Chile.